marco del legajo número 10.637, caratulado Méndez Héctor David sobre homicidio. Y el propósito de esta audiencia es hacer formulaciones relativas al artículo 117 del ordenamiento procesal, audiencia que fuera solicitada por la defensa, de modo que el doctor Ronda tiene la palabra. Gracias, señor. Antes que nada voy a hacer una apretada síntesis de los antecedentes de la detención. El señor David Méndez, el día 22 de julio de 2012, fue aprehendido en el marco de una investigación por homicidio. Luego de superadas las etapas del arresto procesal y demás, fue constituido en detención. El juzgado de instrucción interveniente en aquel momento, el 3 de agosto de 2012, unos días después de la aprehensión, le dicta la prisión preventiva. Dicta el auto de procesamiento con prisión preventiva. En los fundamentos esgrimidos para fundar la prisión preventiva, en cierta forma para establecer el riesgo procesal que entendía se cernía sobre la marcha de la investigación, tuvo en cuenta como primer eje la pena máxima en abstracto y dice que de ello nace la presunción legal de entorpecimiento de investigación y de fuga. Y por otro lado, como segundo eje, la condición de funcionario policial, y dice que desempeña serias e importantes funciones dentro de la investigación. Y como tercer punto, en consonancia con lo anterior, alude al entorpecimiento de la investigación, que por cierto era incipiente, cuestión que esta defensa entendía que hacía unos días nada más de la detención. Sin embargo, esta defensa interpuso recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, que se expidió con voto dividido el 4 de septiembre de 2012. Entre los ejes tenidos en cuenta en el voto del doctor Rimaro, destacó la amenaza punitiva. El riesgo serio ante la gravísima amenaza punitiva, dice, hace presumir que Méndez intente fugarse, tornando inaplicable la ley. Por otro lado, hace hincapié en el hecho de que las actuaciones, había transcurrido un mes y medio, estaban lejos de estar en estado de ser llevadas a juicio, lo que equivalía a decir que todavía habían medidas probatorias en curso de producción y demás. Y por otro lado, como una cuestión secundaria, dice el tipo pasado en prisión preventiva no era desproporcionado. En un voto en disidencia, con poco fundamento en realidad, bueno, porque ya estaba en minoría, deja en claro un punto que esta defensa comparte y que consideramos esencial para lo que vamos a desarrollar más adelante. Es que la agravante del artículo 41 no es una agravante contenida en el tipo penal, sino es una agravante genérica, el 41 bis del Código Penal. Por lo que no debía ser tenida en cuenta al momento de tratar la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva. Esos son los antecedentes, así en apretada síntesis de las peripecias de la detención de Méndez. Transcurrido un año y medio, ya un año y 7 meses desde la detención, sin desconocer que el código que entró en vigencia el 14 de enero establece que los casos se comenzarán a contar a partir de su entrada en vigencia, hacen que replanteemos la cuestión desde otra óptica, en todo caso. Es que ha variado el sustrato fáctico sobre el que se fundó el dictado de la medida.
La Constitución Nacional, en su artículo 18, en consonancia con los pactos internacionales, establece como el principio de inocencia como uno de los aspectos centrales para estos casos tener en cuenta, ¿no? Y en consonancia con esto, distintos fallos, en este caso de la Cámara Nacional de Casación Penal, en los fallos Barberá y después en Mascheraldo, establecen una línea que después va a ser recogida y con creces, entiendo yo, por el código vigente actualmente. Y es el hecho de que el riesgo procesal, la presunción de fuga, no debe ser una presunción legal de iure, sino iuris tantum. Esto quiere decir que admite prueba en contrario. En su momento, al momento de haber apelado en Cámara de Apelaciones, presentamos una serie de medidas probatorias, en todo caso, o que hacían presumir, porque se trata de probar en definitiva hechos futuros, que no sabemos si van a ocurrir o no. Es una especie de prueba diabólica en todo caso. Que la defensa tenga que demostrar que no se va a fugar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Y bueno, se han ido creando algunas líneas y algunos códigos que lo han establecido específicamente, como son el arraigo, la actividad lícita, etcétera, etcétera. En su momento ofrecimos una serie de pruebas, como fueron certificado de tenencia de la vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda, el hecho de que percibía un sueldo de la policía de la provincia, el hecho de que sus hijos estudiaban en establecimientos escolares, son nacidos en la zona y estudian en establecimientos escolares en cercanías del barrio. Los fallos que mencionaba Barberá y Mascheraldo y otros más que se fueron sumando establecen que esa presunción de peligro de fuga tiene que estar fundada en la probanza de los hechos y no en presunciones meramente legales. Y no en presunciones, no en una fundamentación aparente, sino fundada en presupuestos fácticos, básicamente. El código actual, en su artículo 114, establece que la querella y la fiscalía deben demostrar, entre otras cosas, que ese peligro de fuga existe. Digamos, cuando se venía poniendo en cabeza de la defensa el demostrar que no se va a fugar, ahora se invierte la cuestión, del modo en que quedó redactado, y exige la demostración por parte de la fiscalía y de la querella de que ese riesgo procesal existe. En el caso concreto, entendemos que el riesgo procesal, aun cuando hay disidencia entre la acusación de la fiscalía y la querella, está fundado en la calificación legal que estos le dan. Por cierto, todavía no se ha hecho la audiencia de control de la acusación, pero sin fundar acabadamente o sin haberse fundado acabadamente cuál es concretamente el riesgo de fuga. Digamos, el solo decir que por la expectativa de pena gravosa el detenido, o en este caso el imputado, va a optar por no someterse al juicio sin demostrar que con hechos concretos o con hechos que hagan presumir seriamente la posibilidad de que se va a sustraer a la ley, no ha quedado acabadamente demostrado. En segundo lugar, ha variado otro de los aspectos teniendo en cuenta tanto por el juez de instrucción al momento de dictar la prisión preventiva, cuanto por la Cámara al momento de confirmar la prisión preventiva, es el hecho de que la investigación era incipiente, había prueba por producir, cuestión que ya no existe en este momento, habida cuenta de que fue elevada a juicio a mediados del año pasado, en junio, julio ha sido elevada a juicio.
En segundo lugar, la jefatura de policía, esto en orden a la presunción del entorpecimiento de la investigación, el hecho de que es policía y demás, mediante resolución 1978 del 19 de diciembre de 2012, resolvió solicitar la cesantía, la destitución por cesantía del suboficial principal Héctor David Méndez, por una falta administrativa grave, en este caso ligada al hecho. Y esta resolución le fue notificada en abril del año 2013, no fue apelada, con lo que quedó firme ese mismo mes. Esto hace variar la situación en la plataforma fáctica sobre la que se fundó la prisión preventiva. Por otro lado, al estar en trámite la cesantía por destitución, pasó una situación de revista que se denomina pasiva, por lo cual los ingresos le fueron reducidos a la mitad, prácticamente. Ingresos o salario que en este momento está percibiendo su familia, en este caso su esposa. Yo tengo los últimos recibos de sueldo que no superan líquido a cobrar 5.700 pesos. Y esto tiene que ver directamente, hago referencia a los ingresos. Por otra parte, hago una acotación más. Una vez que Méndez fue detenido y después con la situación de revista pasiva, con la disminución salarial, su esposa debió salir a trabajar como empleada doméstica por horas y voy a acompañar como prueba la certificación de su empleador. También acompaño como prueba los recibos de sueldo y la resolución de destitución de la jefatura de policía. Decía que esto tiene que ver con el hecho de que si hay riesgo de que, estando en libertad, el imputado fugue, debe decirse también, o debe mínimamente demostrarse, si tiene los medios necesarios como para sostener una fuga. En principio, tenemos el arraigo, una familia constituida, casado legalmente, con hijos, el más chico de ellos en escolaridad primaria, actualmente con tratamiento psicológico, quizá derivado también de la situación familiar por la que están atravesando. Acompaño prueba con el certificado que hago mención. Por otro lado, el hecho de que no tiene antecedentes penales, eso está obrando en el legajo, por lo cual no hay reiteración delictiva. Y por otro lado, el hecho de que los haberes que percibe actualmente el grupo familiar no superan los 6.000, 6.500 pesos mensuales, habida cuenta que, como decía, voy a acompañar también la constancia de entrega de la vivienda del Instituto de la Vivienda, están pagando las cuotas de su casa y demás, hacen prácticamente imposible sostener una situación de ocultamiento, de fuga, para no enfrentar un juicio. Para ir cerrando concretamente, lo que esta defensa solicita es la morigeración de la medida de coerción impuesta oportunamente en la prisión preventiva por una que salvaguarde de igual manera los fines del proceso. Esto es una aplicación de la ley en este caso, y solicita que sea puesto en libertad a cambio de someterse 3 veces a la semana a presentación ante la institución o ante la fiscalía que el juzgado designe. Ofrezco como prueba, como decía, 4 recibos de sueldo en los que contan los ingresos de los últimos 4 meses, la resolución de la jefatura de policía
que resuelve la destitución por cesantía. El certificado de concurrencia a entrevista psicológica del hijo menor, Santiago, de 8 años, fotocopia de los documentos, actas de nacimiento de los hijos. Como un certificado de obtención. Y pedazo de basura y no tenés punta. Les pido orden, de lo contrario empieza a enojar la zona. ¿Sí? Así que por favor, más allá de que se pueda comprender la situación, no se debe hacer. Así que les agradecer el silencio. Certificado de la empleadora de la señora Patricia Sandoval. Certificados de escolaridad, boletines escolares y constancia de regularización del Instituto Provincial de la Vivienda. Como una cuestión adicional, debo mencionar que el señor Méndez, ya sea ni por sí mismo ni por terceras personas, ha entorpecido la investigación en ningún momento, ni ha influido o ha tratado de influir sobre testigos. De hecho, es la familia de Méndez la que ha venido sufriendo desde la comisión, desde la fecha del hecho, una serie de amenazas, acosos y demás en su entorno familiar. De hecho, en algunos de los casos, realizados por personas que están ofrecidas como testigos para el próximo debate oral, y en cada momento han realizado las respectivas denuncias. Voy a acompañar certificados de denuncia, actas de exposición de cada uno de los incidentes sufridos por la familia del señor Méndez. En este caso son cinco hechos denunciados, ya sea mediante exposición por no ser constitutivo de delito y en algunos casos denuncias concretas de amenaza. Por otro lado, en su momento, a raíz precisamente de estas cuestiones de hostigamiento, de amenaza, esta defensa pidió al juzgado que ordene la custodia de la vivienda y la familia del señor Méndez, cuestión que todavía está en vigencia, ¿no? Precisamente por los constantes ¿Está en vigencia la resolución? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está vigente? Está ¿Qué vigente solicitó? todavía. ¿Se concretó? Se concretó y todavía está vigente la medida. Acompaña la certificación que acredita tal extremo. Con eso, bueno, vuelvo a reiterar el pedido de monitoración de la medida de prisión preventiva dictada por el juzgado interveniente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Viñaloli, por la Fiscalía, tiene la palabra. Sí. En primer término, la Fiscalía va a solicitar que no se permita cortar como prueba tanto las actas de exposición como la denuncia que menciona el señor defensor, por cuanto no tienen que ver con el objeto de la audiencia, que es precisamente el tratar de morigerar la prisión preventiva que pesa sobre el señor Méndez, y lo que está tratando de introducir con esta denuncia de exposiciones son otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con lo que el defensor intenta acreditar. Esto es un cambio de la situación fáctica que se tuvo en cuenta en su momento para dictar la prisión preventiva, y por lo tanto entiendo que estas denuncias, estas exposiciones no tienen nada que ver con la intención de prueba que tiene el objeto de esta audiencia. Por lo tanto, respecto de esta documentación que hace referencia el señor defensor, voy a solicitar de mi parte que no sea tenida en cuenta y que no pueda analizar. Por otra parte, antes de despedirme en relación a la petición de la defensa, voy a solicitar examinar la otra documentación a la cual hace referencia, toda vez que por lo menos la Fiscalía recién en
en esta instancia toma conocimiento de la existencia de la prueba y por lo tanto no podría expedirme en relación al pedido que fundamenta la prueba sin conocerla previamente. Bien. ¿La querella tiene algo que decir sobre el particular? Doctor Adriano, doctor Pedrero, tiene la palabra. Sí. Específicamente, bueno, solicitar verla, la prueba, más allá de que la prueba que tiene que ver con relación con la que plantea el defensor, y nos oponemos a partir de incorporación de supuestas exposiciones civiles en las cuales una persona va y dice lo que quiere, casualmente en la comisaría 18, que es la que funciona en el barrio, que es la que permitió en su momento que Méndez no solamente lo asesinara a Matías, sino que lo pateara en el piso cuando estaba malherido. O sea que, en definitiva, desde ya deslegitimamos esta prueba, pero además solicitamos que no se tenga en cuenta en los mismos. De acuerdo a la incidencia planteada y por corresponder, tiene derecho a dar la palabra a la defensa sobre la cuestión que se ha formulado. Sí, respecto de la prueba referida a las denuncias y exposiciones realizadas, tienen que ver con el hecho de que, como ha dicho en algún momento la querella, no es Méndez que ha, entre comillas, apretado testigos o ha influido de manera negativa en el curso de la investigación, sino que por el contrario ha sido el entorno familiar de Méndez quien ha recibido por parte de testigos que están ofrecidos como testigos en esta causa, han recibido insultos, amenazas, ese tipo de cuestiones que en su momento fueron puestas en conocimiento de la policía. Bien. ¿Eso es todo? Ese es el motivo por el que solicitamos la incorporación. Bien. Bueno, con relación a la cuestión planteada, habré de hacer lugar a la petición fiscal, no tendré en cuenta las pruebas que solicita el doctor, en virtud de que este es un proceso de naturaleza adversarial. Las partes deben tener conocimiento pleno y permanente de cuáles son las pruebas de las cuales se valen, y el objeto de la presente audiencia es la revisión de la prisión preventiva, en cuyo marco no corresponde, a mi modo de interpretar la norma, que incorporemos en este acto estas pruebas sin perjuicio de la procedibilidad o no que pueda operar a través de otra vía y en otra oportunidad, no en esta audiencia. De modo que, en atención a ello, es que le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que continúe el uso de la misma con relación a la petición suya de la prisión morigerada, que ha sido el objeto de la petición de la presente audiencia. Bueno, así que doctor, te la palabra. Hay otra prueba que ofreció que yo quiero examinar, que tiene que ver con el recibo de sueldo, o excluyó toda la prueba. No, lo excluyo totalmente, bien, porque no es la oportunidad para examinarlo. Perfecto, bien. Perdón. Sí, sí, claro. A criterio de esta defensa, la prueba tiene que ver precisamente con el hecho de demostrar que la posibilidad de fuga, estamos tratando la modificación de la prisión preventiva, estaba fundada en la posibilidad de fuga, en este caso presumida, y como es una presunción y un instantum, entiendo que procede que la defensa pueda, en cierta forma, intentar, aunque sea difícil, aunque sea prácticamente imposible, porque se trata sobre hechos futuros, intentar demostrar que la posibilidad de fuga no existe, o el riesgo procesal en este caso es mínimo. En ese sentido, no pedimos la incorporación de esta prueba al expediente principal, sino a la incidencia esta del tratamiento o la revisión de la medida cautelar. Correcto. De todos modos, reitero la decisión, doctor, porque a mi modo de ver y de interpretar la norma, lo que hubiese correspondido es presentarla con anterioridad a la audiencia, a la materialización de la audiencia propiamente dicha, para que la Fiscalía tenga la oportunidad de examinarla previamente a la audiencia. En este caso, lo que impondría la circunstancia es que se haga una evaluación pronta e inapropiada, ciertamente, en el marco de la audiencia, que es lo que considero no corresponde. Ahora tendrá otra oportunidad, porque la decisión que surja de aquí es sujeta a revisión también. Creo que es la oportunidad para introducir, no en este marco. Así que, doctor Viñadoli, bien, gracias. Bien,
Concretamente, el señor defensor hace una petición, solicita que se moligere la prisión preventiva que viene sufriendo Méndez, propone que sea puesto en libertad y que se le imponga la obligación de comparecer 3 veces por semana al lugar que vuestra señoría disponga. Y para hacer esta petición, el señor defensor entiende que ha variado la plataforma, el sustrato fáctico, en las palabras del defensor, que motivaron en su momento el dictado de la prisión preventiva y la confirmación luego por la entonces Cámara de Apelaciones. ¿En qué sustenta el señor defensor que entiende que este sustrato fáctico cambió? A mi modo de ver, en 2 circunstancias. En la existencia de una norma legal nueva, aplicable, menciona el artículo 114 del Código Procesal, y en una serie de hechos que habrían tenido o que habrían ocurrido con posterioridad a la confirmación de la prisión preventiva, que serían, en realidad sería un hecho del cual derivaría otro, que es el cese de su función policial, el pasar a una situación de revista pasiva y el pasar a cobrar la mitad de su sueldo. Hizo una mención el señor defensor de que teníamos presencia de una persona con arraigo y una persona que no tendría ningún tipo de posibilidad de darse la fuga por cuanto carecería de medios, entiendo yo, fundándolo en los casos de ingresos y en la situación de que dejó de ser policía. Yo entiendo que el argumento del señor defensor no tiene sustento por un motivo principal. El riesgo procesal que analizara tanto el entonces juez de instrucción como la Cámara de Apelaciones no era un riesgo de fuga, sino que era de un entorpecimiento de la investigación. Fundado este entorpecimiento de la investigación básicamente en el hecho, ¿sí?, y en su condición de homicidio. Respecto del hecho, más allá de las distintas calificaciones que le hemos dado a la Fiscalía de la querella, no cabe duda que estamos en presencia de un hecho grave. Y es mi postura que debe, sí y siempre, tenerse en cuenta el hecho que se imputa. No debemos tratar de la misma manera a alguien que cometió un hurto simple que a alguien que mató a otra persona. Entender de que para analizar una medida de coerción personal no debemos tener en cuenta el hecho, yo creo que es no estar imbuido de la realidad. Reitero, no es lo mismo una persona que hurta que alguien que mata a otro, y en el caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias en que se dio el caso. No voy a mencionarlas porque no es el objeto de esta audiencia. El entorpecimiento de la investigación no desaparece automáticamente cuando la investigación termina. Tampoco entiendo yo que desaparece automáticamente por el solo hecho de que a través de un acto administrativo Méndez haya dejado de ser policía, porque a pesar de eso sus relaciones con otros policías, resumimos seriamente, que deben seguir. O sea, un acto administrativo que dice fulano de tal, en este caso Méndez, deja de ser policía, no automáticamente hace cortar los vínculos de relaciones que tiene con otros efectivos policiales. El entorpecimiento, cuando alguien es policía, se analiza desde este lugar, ¿sí?, de la posibilidad que tiene alguien que está cercano a una fuerza pública de poder llevar adelante el entorpecimiento. Por eso entiendo que la circunstancia esta, sí, nueva, que hace que haya dejado de ser policía Méndez, no agrega ni quita nada, porque un acto administrativo no corta las relaciones sociales que una persona viene teniendo de antes, sobre todo en su medio de trabajo. Y el hecho de que la investigación haya terminado no quiere decir que no siga existiendo un riesgo de entorpecimiento, porque muchas veces quien entiende que al terminar la investigación
se terminó el entorpecimiento, se olvida de algo fundamental, que la falta de juicio. Al juicio, en el juicio, mejor dicho, se va a producir toda la prueba que se obtuvo durante la investigación. Entonces, el riesgo de entorpecimiento continúa. Querer hacer aparecer de que porque la investigación terminó, el riesgo de entorpecimiento desapareció, a mi criterio es una falacia, porque pierde de vista algo central, el juicio. Entiendo que por este motivo, por estos motivos puntuales que acabo de mencionar, no ha logrado, desde mi punto de vista, la defensa, acreditar que hayan nuevas circunstancias distintas a las que se evaluaron en su momento al dictar la prisión preventiva y a ser confirmada por la entonces Cámara de Apelaciones, para que se haga lugar al pedido de la defensa. Hay también otro elemento que menciona la defensa, de que es el actual artículo 114 del Código Procesal. El mismo Código Procesal, en el artículo 22, menciona que las reglas o las normas de este código no son aplicables retroactivamente. Lo que está pretendiendo el señor defensor al mencionar la existencia del nuevo artículo 114 es la aplicación retroactiva de institutos que contempla el nuevo sistema procesal, las cuales están expresamente vedadas por el mencionado artículo 22 del mismo ordenamiento legal. Inclusive, al respecto, en el día de hoy, el Tribunal de Impugnación, con la integración de los doctores Rodríguez Gómez, Alejandro Cabral y Erosur Arumbe, han sostenido esto. Entienden que el artículo 22 del Código Procesal impide la aplicación retroactiva de institutos de este código en el caso Landaeta. Es una jurisprudencia, una resolución dictada en el día de hoy por el Tribunal de Impugnación con la integración antes mencionada. E inclusive en este caso se habla también de los plazos de la prisión preventiva, que si bien no es el planteo del caso, lo pongo de manifiesto por cuanto entiendo que es una interpretación armónica de que el artículo de la aplicación retroactiva del Instituto del actual Código Procesal. Entiendo también, ya que lo mencionó el señor defensor, que el hecho de que hayan podido existir actos que tengan que ver con molestias al entorno familiar del señor Méndez, no significa que no exista el riesgo procesal, que se analizó y que entiendo que está firme. O sea, no es que porque alguien, digamos, pudo haber molestado a Méndez, que decir que Méndez no va a molestar a otras personas. Entiendo que esa falacia es un argumento falaz que lo que intenta, sin éxito, entiendo yo, tratar de poner en otra posición, en una posición mejorada al señor. Por lo tanto, señor juez, la Fiscalía entiende que no ha logrado probarse, bajo ningún punto de vista, que las condiciones que evaluara el entonces juzgado de instrucción y la entonces Cámara de Apelaciones para ordenar la prisión preventiva del señor Méndez hayan variado, porque entiendo que el defensor, si bien ha aportado, ha intentado aportar elementos nuevos, lo ha hecho sin éxito. Y por lo tanto voy a solicitar que se confirme la prisión preventiva del señor Méndez. Es todo. Muy bien, muchas gracias, doctores. Desde ya que esta querella se opone a la petición de consideración de las condiciones de detención de Méndez, antes de
antes de plantear los fundamentos concretos que fundamentan esta oposición que hacemos desde la derecha, consideramos que debemos hacer una manifestación por uno de los planteos que hizo la defensa, y tiene que ver con que los tribunales no pueden abstraerse de la realidad social. Como decía el fiscal, las situaciones deben analizarse cada una en su particularidad. No es lo mismo debatir las condiciones de detención cuando uno está hablando de un hurto o cuando uno está hablando de un homicidio. Y no cualquier homicidio, un homicidio no es igual a otro. Acá no estamos hablando de un homicidio común, acá estamos hablando de un hecho más grave, de un delito que es complejo, y de un caso de gatillo fácil. Es un homicidio que esta querella entiende que es triplemente calificado, pero es un caso de gatillo fácil, donde es un policía, o un ex policía, quien asesina a quemarropas a un joven de un barrio humilde de nuestra ciudad. Y el gatillo fácil es una realidad social, una horrible realidad social en nuestro país, que lamentablemente en muchos casos queda impune. Los datos más serios que hay en relación al gatillo fácil los ha aportado la Correp y la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y hablan de que en los últimos 10 años hubo 2.300 casos de muertes por la represión policial institucional, casos de gatillo fácil y muertos en comisarías y unidades de detención. Esto habla de más o menos una muerte cada día y medio. Es una realidad de nuestro país en los últimos 10 años. Es una realidad que vivimos en esta provincia. En el año pasado se juzgó el homicidio de Brian Hernández, y permanentemente leemos en las noticias y vemos en la realidad que se suceden uno tras otro este tipo de hechos aberrantes. Entonces, debatir en esta audiencia las condiciones de privación de libertad no es en abstracto, es en concreto, y con el tipo de delito, y al tipo de delito y al hecho del que estamos hablando hay que prestarle particular atención. Lo mismo, me adelanto, seguramente la doctora Riganco lo va a desarrollar, en lo que tiene que ver con el entorpecimiento, ¿no? Uno no puede hablar de entorpecimiento en abstracto, como decía el señor fiscal, cuando uno habla de un policía, un ex policía, tiene que ver las regulaciones y las posibilidades de entorpecer la investigación, aún que está terminada y esté pendiente del juicio oral. Este juicio oral se demoró, se dilató, no por algún problema en la materia o en la querella, sino porque hubo planteos de la defensa que impidieron que hoy tuviéramos sentencia firme. El juicio se podría haber realizado en diciembre del año pasado, e incluso se podría haber realizado en la feria, porque pedimos habilitación expresa de la feria, pero también ante una renuncia, posterior resolución de la defensa, esto se está dilatando, y que existen posibilidades ciertas de entorpecimiento de la investigación, aunque la investigación esté terminada, porque el juicio no se haya desarrollado, lo demuestra de manera horriblemente gráfica el asesinato de Willy Fernández, uno de los testigos clave en el caso de Brian Hernández, que ocurrió en diciembre del año pasado, del cual hay serias sospechas. De hecho, en lo que imputa la querella, que también se trató de un caso de gatillo fácil, donde asesinaron a uno de los testigos clave. Por eso este riesgo es concreto por todo lo que decía el fiscal, pero cuando uno mira el entorno social y la historia reciente de los hechos que ocurren en esta provincia, es un riesgo más que cierto. Yo, para no extenderme y para fundar un poco más nuestra posición, adhiriendo a lo que ya dijo la Fiscalía, no podemos obviar el hecho y los requisitos que plantea tanto el 114 y el 119 del nuevo Código Procesal. O sea, estamos para nosotros ante un hecho grave y complejo. Existen elementos de convicción de que el hecho existió y de que Méndez lo cometió. No cabe ningún lugar a dudas de que la noche del 22 de julio del 2012 el señor Méndez salió en búsqueda deliberada y consciente de Matías Casas, una vez que lo encontró en la esquina de Estatales Neuquinos y una calle sin nombre en el oeste de la ciudad. Le preguntó si era de Matías Casas, cuando él contestó que sí, extrajo su arma reglamentaria,
le apuntó y le disparó a quemarropa a pocos centímetros. Esa bala no impactó en el cuerpo de Matías, quien en ese momento estaba con él, que era Micaela Ferrari, su pareja de ese entonces. Matías intentó darse la fuga, se subió a su moto, intentó huir. Méndez lo persiguió disparándole a corta distancia y por la espalda. Algunos de esos disparos impactaron sobre el cuerpo de Matías Casas, quien continuó intentando ir en la moto, aunque a 6 cuadras cayó, ya malherido y sangrando. Méndez, que lo persiguió junto con su hijo y con un amigo de él, lo encontró tirado en la calle, en la calle Novela, se bajó, a pesar de que Matías estaba rodeado por los actos policiales, detectivos de la comisaría 18, se identificó, logró pasar y en presencia de policías lo pateó en el piso, a pesar de que Matías estaba malherido. Todo esto está más que acreditado en la causa, está el testimonio de Micaela Ferrari, están las actas de levantamiento de las vainas, que, bueno, el entonces expediente figuraba en Foja 4, el acta de secuestro del arma, la pericia balística, la pericia hecha sobre las manos de Méndez, la autopsia realizada a Matías Casas, los testimonios de Toro, de los hermanos Gerván, de Bando. O sea, hay innumerables elementos probatorios que permiten aseverar que los presupuestos que plantea el 114, esto es que existen elementos de convicción de que el hecho existió, de que Méndez lo cometió, estamos ante un hecho de conflicto, bueno, que Méndez consideramos que no corresponde incluir como elemento de la guerra. Doctora. Sí, específicamente entendiendo que es, como decía el doctor Pedrero, es importante demostrar los diferentes incisos que plantea el artículo 114, o sea, por qué entendemos que debe seguir la prisión preventiva, más allá de que ya fue analizado, digamos, cada uno de los elementos y adherimos a las cuestiones que plantea el fiscal, y para no repetir, pero sí nos parece que es importante tener en cuenta que en este caso se dan los supuestos específicos que plantea el artículo 114 del inciso tercero, que tiene que ver con que el imputado no se someta a la acción de la justicia o obstaculice la investigación. ¿Por qué decimos esto? Estamos muy próximos a que se fije la fecha de audiencia del artículo 166 y fecha de juicio oral. La querella lo acusa por un homicidio triplemente calificado. Ese homicidio triplemente calificado tiene una pena de prisión perpetua. Esa es la pretensión con la cual nosotros vamos a ir al juicio oral. No estamos hablando de un delito que pueda encuadrar en una pena en expectativa de ejecución condicional ni nada de eso. Estamos hablando de prisión perpetua. Y esto de por sí, la pena en expectativa de por sí no puede ser un elemento solo o unitario para analizar la gravedad o no del caso y el posible peligro de fuga o la posibilidad de que se sustraiga la investigación, pero lo que estamos concretamente diciendo es que además de que estamos hablando de un caso de prisión perpetua, hay elementos objetivos. Méndez, cuando lo asesina Matías por la espalda, como comentaba el doctor Pedrero, cuando la policía de la comisaría 18 lo va primero habían sacado la versión incluso periodística en los diarios de que Méndez voluntariamente se había presentado, cosa que fue mentira. Lo fueron a buscar, en realidad le fueron a avisar, porque bueno, evidentemente los integrantes de la comisaría 18 son sus camaradas, sus compañeros. Le fueron a avisar, Méndez se presentó. Méndez tenía el arma reglamentaria con la que había asesinado a Matías en su cuerpo, en su poder, en el bolsillo de su cinturón. Y ha existido, digamos, durante todo este tiempo cuestiones que tienen que ver con el entorpecimiento de la investigación. Los testigos de la causa de Matías Casas han sufrido por parte de la familia de Méndez, por parte de la policía, por parte de la comisaría 18, diferentes tipos de intimidación, desde persecuciones, detenciones ilegales, etcétera, que han significado, por supuesto, que los testigos se atemoricen, tengan miedo, igualmente están dispuestos a declarar, y por supuesto, como prueba máxima de esto, ¿no? de esta situación, el asesinato, como decía Mariano, de Willy Gutiérrez el año pasado, el mismo día que declaró en la causa de Brian Hernández, ¿no? Por el asesinato también de un joven adolescente de un barrio pobre, en ese caso de 14 años, asesinado por la espalda por un policía.
Nosotros podemos presumir, por la pena de expectativa que tiene el delito, más diferentes situaciones que se han generado, que Méndez se va a sustraer. No podemos hacer futurología, obviamente, porque no somos futurólogos, eso no lo podemos hacer, pero sí podemos pensar seriamente y podemos analizar que ante la amenaza de pena de expectativa de prisión perpetua, podemos presumir válidamente que ante la proximidad del juicio oral, Méndez pueda sustraerse a la acción de la justicia. Y en realidad lo que estamos diciendo acá es que existe el riesgo cierto de que el juicio no se haga. Ya el año pasado se fijó en diciembre fecha de juicio oral, estaba notificado el objetivo, el día de la fecha de juicio oral no se pudo hacer por planteos realizados por la defensa, que nunca en realidad se demostraron, digamos, los planteos realizados, alegando una cierta enfermedad que nunca se demostró. Luego de ello renuncia el defensor, porque nosotros habíamos solicitado que se realice el juicio en feria judicial, porque estábamos dispuestos a que se realice el juicio. Nos parecía que era necesario que se realice este juicio, que tiene la importancia que decíamos. Tampoco se pudo hacer en fecha, en la etapa de feria, digamos. Ahí renunció el doctor Ronda y ahora está de nuevo, digamos, como defensor, que en ese momento presentó su renuncia, luego se volvió a presentar. Es decir, diferentes cuestiones que hicieron que el juicio no se haya hecho. Si no hubiéramos llegado a esta instancia con seguramente con una condena, que por ahí la tendríamos que discutir en el tribunal de impugnación, pero estaríamos en una situación diferente. Lo cierto es que hoy lo que se está discutiendo acá, a mí me parece que es que está en peligro que se realice el juicio oral. Y está en peligro que se realice el juicio oral, como decía el doctor Viñaroli, como decía el doctor Pedrero, porque tiene que ver con que Méndez no es cualquiera. Méndez era un integrante de la comisaría primera, no de cualquier comisaría, de la brigada de investigaciones de la comisaría primera. Tenía y tiene lazos, lo acabamos de ver cuando entró acá, como lo saludaban los policías de este mismo lugar. Tenía y tiene lazos con la institución policial. Por eso pudo ese día, el 22 de julio, cuando Matías estaba rodeado de policías, pudo pasar y patearlo en el piso, y no figura en ningún lado eso, ¿no? No está en las actas. Ningún policía de la comisaría 18 dijo que Méndez hizo eso, ni lo puso en el acta. ¿Por qué? Porque existe un espíritu de cuerpo y ellos se defienden entre ellos, porque puede ser hoy Méndez como fue Salas y mañana puede ser cualquiera de ellos, porque la política, lamentablemente, la política de gatillo fácil y de represión es una política de la institución policial, lamentablemente. Entonces nosotros estamos convencidos que si se le otorga la libertad a Méndez, no solamente estamos frustrando, digamos, estamos discutiendo un caso aislado, estamos diciendo que no se va a realizar el juicio oral, porque estamos convencidos que Méndez no se va a presentar al juicio oral, y estamos convencidos de que ese es un mensaje de impunidad. La libertad de Méndez en este caso es un mensaje de impunidad, porque 6 meses después de la muerte de Matías, un policía asesinó a otro adolescente, a Brian Hernández. En el juicio de Brian Hernández se asesina el testigo clave, que es Willy Gutiérrez. Hace 2 o 3 días, este fin de semana, Elías, otro joven del oeste también pobre, también fue fusilado por un tiro en el pecho por la policía. Entonces nos parece que hay una preocupación cierta de esta querella, y específicamente estamos diciendo y demostrando que no nos cabe ninguna duda que Méndez en libertad sería un obstáculo para que se sepa la verdad, obstaculizaría la investigación, la realización específica del juicio oral, y que además entendemos que, yo decía un mensaje de impunidad, y lo digo en el sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes casos, incluso el propio caso de Walter Bulacio, que también fue asesinado por la policía. Me permito leer un pequeño párrafo que dijo la Corte en ese caso, y dijo: el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Y estamos hablando de un caso de derechos humanos, no estamos hablando de un caso común, como decía el doctor Pedrero, estamos hablando de un caso en que Méndez era un funcionario policial con un arma reglamentaria y asesina a un joven adolescente. Ese es el Estado asesinando a un niño, y eso es un caso de derechos humanos. Entonces, es un caso complejo, es un caso de derechos humanos que nosotros entendemos no permite en absoluto la libertad, y en realidad lo último que quiero decir tiene que ver con que expectativa de prisión perpetua. El defensor decía, la pena de expectativa por sí misma no quiere decir mucho, sí, puede ser o no, pero hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que específicamente dicen, como el caso fallo de Avesone o el caso Chaván, que la pena de expectativa junto a la gravedad del hecho, porque acá tenemos que analizar la gravedad del hecho, la tenemos que analizar, no la podemos dejar separada, digamos, junto con la gravedad del hecho y junto con la posibilidad cierta que puede tener Méndez con sus lazos
con el aparato represivo de lo que es la investigación. Bueno, de lo que acababa de decir, me parece que es importante analizar, y por eso cito estos fallos, porque tienen que ver con eso. No es solamente que nosotros decimos porque lo van a condenar a prisión perpetua, que estamos convencidos que lo van a condenar, porque está toda la prueba, solamente falta el juicio oral, pero además de esa situación, lo cierto es que existen cuestiones objetivas que tienen que ver con la gravedad del hecho. La gravedad del hecho que la reseñaba recién el doctor Pedrero y que nosotros solicitamos, en realidad por Matías Casas, que no está, porque como decía recién, el defensor puede aportar informes psicológicos de sus hijos. El papá de Matías, como bien dijo acá, solamente tiene un certificado de defunción de su hijo por esta política de represión que se cobra la vida de nuestros jóvenes, los jóvenes pobres en el oeste. Entonces el pedido específico de esta querella es que no se conceda la libertad, que se agilice, y esa responsabilidad del Estado, del Poder Judicial, digamos, la realización de este juicio oral, porque esto tiene que ver no solamente con Matías, tiene que ver con Matías, tiene que ver con Brian, tiene que ver con Willy Gutiérrez y con todos los pibes que son asesinados por la policía a lo largo y ancho del país. Así que solicitamos que se mantenga la prisión preventiva. Entendemos que damos razón suficiente de la necesidad de esta medida de coerción ante un caso tan complejo y tan grave. Gracias. Doctor Viñaloli, tendría bien decirme cuál es la calificación legal que ha sostenido la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones. Juicio grabado. No tengo acá perdón, homicidio agravado por el uso de armas. Sí. Bueno, doctor Ronda, tiene la palabra. Gracias. La Fiscalía se agravia de que el argumento o los argumentos esgrimidos por esta defensa no tienen sustento. Y para decir que no tiene sustento tampoco argumenta sustentando nada, simplemente presunciones, digamos, ante la neutralización de una de las presunciones legales, que es la de que va a entorpecer la investigación porque es policía. Bueno, nos queda una secuela, que es que le quedan amigos policías. En realidad es una presunción que es imposible en todo caso de demostrar, es futurología, o en todo caso adivina ciertas relaciones que Méndez puede tener, que podría tenerlas, como no. En todo caso no dice concretamente en qué consistiría el aporte de los supuestos amigos de Méndez que aún pertenecen a la policía. Tengo entendido que el señor defensor ya alegó al respecto, tendría que referirse a algo nuevo que yo haya dicho respecto de esas circunstancias, ya se manifestó. En primer lugar, lo que le pido a las partes es que no hagan uso de la palabra sin que se le haya concedido. No obstante ello, asistiendo a la razón al doctor Viñaloli, le pido, doctor, que se expida puntualmente respecto de las cuestiones que haya introducido la Fiscalía en forma novedosa. Las restantes será motivo de evaluación. Es que básicamente es eso, que la Fiscalía se agravia de que no hemos logrado acreditar que ha desaparecido el riesgo procesal. Tampoco la Fiscalía ha logrado acreditar, ni la querella, que el riesgo procesal existe. Entonces sostenemos el planteo formulado anteriormente. De acuerdo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Muy bien. ¿Me permite la palabra? No, doctor. Es que ha introducido algo nuevo que no lo dijo anteriormente. ¿A qué se refiere? Ha puesto en cabeza de la Fiscalía la obligación de probar algo que pidió él, no que lo pidió la Fiscalía. Expláyese, por favor. Quien pide esta audiencia para controlar, para revisar la prisión preventiva es la defensa, no es la Fiscalía ni la querella. Sí. Por lo tanto, quien, de acuerdo a las normas del proceso adversarial, que es lo que aquí estamos aplicando, quien alega algo lo debe probar. La Fiscalía ni la querella están obligados a probar absolutamente nada. Quería aclarar eso porque es algo nuevo que introdujo a su alegato. De acuerdo. Doctor, sobre el particular, ¿tiene algo que decir? Solo y exclusivamente sobre eso. No, doctor. Bien. Bueno. Habiendo oído las partes, con detenimiento, cada uno tiene sus razones, cada uno tiene sus visiones. Lo cierto es que
nos encontramos frente a un hecho que ha atravesado diversas etapas en el marco del proceso, donde operan principios tales como la progresividad y la preclusión, que significa que se va avanzando paso a paso en dicho proceso y que no se puede retrotraer a cuestiones ya abordadas. Nos encontramos aquí con que en el presente caso hay una persona que está privada de su libertad desde julio del año 2012, a quien se le dictó una prisión preventiva y que fuera revisada por lo que fuera la Cámara de Apelaciones de la provincia, y por mayoría decidió confirmar la decisión del juez. Eso exige alguna precisión. Por un lado, le introdujo a la Fiscalía la imposición, la necesidad de la imposición del artículo 22 del ordenamiento procesal, profundiza sobre el particular, manifestando que en el día de la fecha el tribunal de impugnación, en el caso de Landaeta, se expidió sobre el mismo y habló de que, o decidió que la ley no era retroactiva, las normas procesales no eran retroactivas, y en consecuencia lo que debería ocurrir aquí es que se trate de nuevas circunstancias que modifiquen el estado de cosas que había al momento de confirmarse la decisión del juez de instrucción. Me refiero a la decisión de la Cámara de Apelaciones, pero que era de septiembre del año 2012. O agosto del 2012. Usted, doctor Ronda, dio razones de por qué considera que esas circunstancias han sido modificadas. Sostiene que el hecho de haber sido cesanteado de la policía importa una modificación que elimina uno de los riesgos, porque eso obliga a circunstancias que hasta ese momento no estaban, como por ejemplo mencionó que la esposa de su asistido se viera obligada a trabajar, entre otras razones. La Fiscalía y la querella al mismo tiempo sostuvieron que hay peligros que subsisten, vale decir, el eventual entorpecimiento se mantiene incólume, porque, como dijo el doctor Viñaroli, el juicio aún no se ha realizado. Anticipo que habré de confirmar la decisión. Y voy a dar razones de por qué creo que hay que confirmar la decisión. Usted, doctor Ronda, hizo alusión al principio de inocencia. Y esto creo oportuno destacarlo, merece alguna observación, que la digo en forma reiterada. No existen los derechos absolutos. Eso significa que no está en discusión la presunción de inocencia. Lo que sí es objeto de una discusión subjetiva es en qué medida se sostiene esa inocencia. Vale decir, no es lo mismo el estado de inocencia en los primeros pasos de un proceso que a medida que el proceso vaya avanzando y se vaya afianzando, confirmando ciertas pruebas que en un inicio no tenían. Como tampoco es lo mismo la situación de inocencia por la que atraviesa una persona cuando, aún habiendo sido condenado y no encontrándose firme dicho pronunciamiento, que podamos asemejarla al mismo caso de las primeras horas de acontecimiento. Eso significa, a mi modo de interpretar el principio de inocencia, que no se aplica a rajatablas y para todos los casos, porque en ese supuesto
los jueces deberíamos dejar en libertad absolutamente a todas las personas, y sin embargo la ley nos habilita a que en supuestos de excepcionalidad, porque la detención es de excepción, se pueda sostener la detención de una persona hasta el momento del juicio propiamente dicho. No alcanza con la gravedad del hecho. No alcanza. Pero en modo alguno puede ser desestimado la gravedad del hecho. Quiero decir con esto que con acierto, como lo relataban tanto la Fiscalía como la querella, pueden evaluarse de igual modo un hecho absolutamente menor con relación a un hecho particularmente grave. Aquí estamos frente a un hecho particularmente grave. Una pérdida humana es un hecho particularmente grave. Y por supuesto que esta circunstancia debe venir acompañada de otros elementos. En este caso, son dos los supuestos adicionales que conjunta o alternativamente hay que tener en cuenta, que obedecen, por un lado, al peligro de fuga y por el otro lado al eventual entorpecimiento en la investigación. Creo que sin entrar a hacer, digamos, futurología como manifestó la querella, tenemos la obligación en este caso, como usted también lo señaló, doctor Ronda, de hacer juicios probabilísticos relativos a circunstancias inciertas y futuras. ¿Cuáles son las razones que median para que nosotros razonablemente podamos evaluar que a futuro cierta acción pueda o no realizarse? En tal sentido, creo que, y mucho más aún hoy, en donde tenemos un ordenamiento que nos marca un proceso oral y actuado, el hecho de que no se haya llevado a cabo el juicio aún significa, a mi modo de ver, que ese peligro de entorpecimiento en la investigación se encuentra plenamente latente, insisto, desde mi visión, que es la resultante de un análisis crítico, me toca decidirlo a mí. Creo que, aún habiendo sido cesanteado el señor Méndez, eso no desbarata en modo alguno los vínculos personales que ha construido al cabo de los años. En consecuencia, creo razonable que aquí entren a jugar los aspectos negativos de las corporaciones, porque las corporaciones no son negativas en sí mismas. Tienen, y además no tienen ni siquiera voluntad. Quienes integramos corporaciones hacemos que se dirijan de una u otra forma, o hacia un rumbo o hacia otro. La experiencia, que es uno de los parámetros que la sana crítica racional me habilita para utilizar en las decisiones, me lleva a pensar que es razonable que pueda haber una contribución de algunos compañeros a que se efectúe algún entorpecimiento. Esto es razonablemente posible, que no significa esto arrojar un manto de sospecha sobre toda la institución policial, pero sí contemplarlo como una alternativa de que algún sector o en algún sector esto pueda ocurrir. Es razonable, lo creo razonable. Al mismo tiempo, la propia libertad del señor Méndez podría facilitar la potencialidad de que esto ocurra. Como el juicio no se ha realizado y como este proceso es oral y actuado, ¿no? Aquellos que se hayan expedido en el viejo proceso escriturario tendrán que hacerlo oralmente en el nuevo ordenamiento. Y eso es lo que vale, lo que vaya a suceder en el juicio. A los fines de la preservación de los fines del proceso, creo que es sobradamente razonable sostener que, en virtud de la gravedad del hecho
y en el entendimiento de que se encuentran reunidos elementos que nos permiten, en un juicio probabilístico, evaluar que a futuro pueda haber un entorpecimiento, es que considero que este decisorio, esta sentencia que estamos revisando, deba ser confirmada. En consecuencia, como, de acuerdo a lo que se ha manifestado en la audiencia, resta muy poco tiempo para poder materializar el juicio mismo, y en virtud de los argumentos ya expresados, es que confirma la decisión de la prisión preventiva, razón por la cual doy por concluida la audiencia. Esta es mi decisión y señores, tengan buenas noches. Eso es todo. Perdón, dejo planteado el recurso de revisión del artículo 118 del Código de Procedimientos. Muy bien, se tiene el depuesto al recurso. Muchas gracias. Tengan buen día.